Hola, muy buenas familia de Neumático Intermedio, os damos la bienvenida a un nuevo vídeo del canal. Hoy haremos un poquito de especulación, pues vamos a comentar algunos fichajes de grandes pilotos por ciertos equipos top que se rumorearon en sus respectivas épocas y que todos nos preguntamos a día de hoy cómo hubieran cambiado las cosas si estos se hubieran dado. Pero antes de meternos en materia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte el mejor contenido de automovilismo y motociclismo. Aquí verás publicados antes que nadie los mejores resúmenes de Fórmula 1, MotoGP, World Rally Cup y el Dakar, así como noticias del mundo del motorsport. En Neumático Intermedio tendrás al alcance de tu mano todas las retransmisiones con la mejor cobertura en directo de Fórmula 1, MotoGP e IndyCar, y podrás disfrutar de los mejores vídeos de historia, top, análisis en profundidad y opinión. En resumen, aquí encontrarás lo más importante del pasado, presente y futuro del mundo del motor. Y sin más dilación, ¡allá vamos! Lewis Hamilton, Red Bull 2013. El ahora 7 veces campeón del mundo, que por aquel entonces solo tenía un título, abandonaba su casa querida de McLaren allá por 2012, mudándose a la que en aquel momento era una mediocre Mercedes de media tabla, no lo olvidemos. Lo que pasó después ya lo sabemos todos, pero ¿qué hubiera pasado si Hamilton hubiera optado por la máquina de Newey ese año? ¿Hubiera sido un duro rival para Vettel? ¿Hubiera tenido que irse el alemán a McLaren? Lo que está claro hubiera sido los años posteriores, con un Red Bull lejos de los cohetes plateados, de modo que sería inimaginable que Hamilton se hubiera convertido en lo que es a día de hoy. Le hubiéramos podido ver sacar mucho rendimiento de ese coche e incluso ganar carreras, pero durante la mayoría de la era híbrida solo se podía ganar el título con un Mercedes, así que no hubiera sido lo mismo. También hubiera sido interesante verlo compartir equipo con Max Verstappen. Vaya peleas que tendríamos entre los dos. Lo de Max y Ricciardo es un juego de niños en comparación con esto. Nico Rosberg, McLaren 2008. Imaginemos que lo que tuvimos en Mercedes desde 2014 lo hubiéramos visto 6 años antes, en el año 2008. Después de la durísima rivalidad entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton en 2007, juntar al británico con un piloto tan duro y con tanta hambre como Nico hubiera sido una bomba de relojería. Quizá por eso Kovalainen, si bien su rendimiento fue algo pobre, fue una buena solución para poner paz en un sitio que lo necesitaba. Tampoco debemos olvidar que Heikki venía de hacer un gran año de debut con Renault, lo que hacía presagiar que su rendimiento sería mucho más alto del que finalmente tuvo. Aún así, si bien el alemán hubiera aportado mucho nivel al equipo, quizá por su baja experiencia no hubiera tenido el rendimiento que acabaría mostrando con Mercedes. También hay que decir que la regularidad que mostró en ese año en Williams, aplicada a un coche tan bueno como fue el McLaren, le hubiera podido dar incluso la oportunidad de ganar ese mundial, que recordemos que estuvo bastante apretado entre Massa y Hamilton. Definitivamente la trayectoria de Nico hubiera cambiado mucho si desde sus primeras temporadas hubiera estado en un equipo ganador. Aún así, es bastante posible que se hubiese quedado en McLaren durante varios años, lo que le hubiera condenado a un destino similar al que acabaría sufriendo Button, viviendo el declive del equipo inglés. O quizá tras 2 años con McLaren se hubiera pasado a Mercedes, teniendo el resto de su trayectoria tal y como ocurrió en la vida real. Fernando Alonso, Red Bull 2009. Este es uno de los muchos equipos que durante aquellos años se pensaba que iban a ser el destino de Fernando Alonso en la Fórmula 1, y también fue uno de los que más fuerte sonó, siendo uno de los mayores what if de la trayectoria del asturiano. No es para menos, pues la idea de estar en uno de los mayores equipos que dominaría la siguiente década de la Fórmula 1, haciendo equipo con una de las grandes promesas de la época como era Sebastian Vettel, nos hace la boca agua a muchos, incluso a día de hoy. Por un lado, pocos podrán dudar que con una maquinaria como la que tuvieron los austríacos desde 2009 hasta 2013, Fernando hubiera luchado por todos esos mundiales, y varios de ellos se los hubiera podido llevar. 2012 sin ir más lejos, viendo el nivel que tuvo ese año. Aún así, siendo como fue Vettel tanto en nivel como en actitud durante esos años, no dudamos de que hubiera habido muchísima rivalidad, más incluso de la que hubo entre Webber y el propio alemán. Tampoco es fácil imaginar cuál hubiera sido la reacción de Red Bull, pues tener a esos dos primeros espadas no casa demasiado con su filosofía, y es posible que hubieran apostado por Sebastian, del mismo modo que McLaren hizo lo propio con Hamilton en 2007. En cualquier caso, qué bien nos lo hubiéramos pasado con esos dos monstruos en el mejor coche de la parrilla. Michael Schumacher, McLaren 1996. Tras conseguir sus 2 primeros títulos mundiales con Benetton, Michael tenía la disyuntiva de si irse a McLaren Mercedes, volviendo así a la marca de la estrella con la que estuvo años atrás en la Resistencia, o a Ferrari, permitiendo al legendario equipo italiano recuperar la senda ganadora. Todos sabemos lo que pasó al final y lo bien que acabó la historia, pero es interesante pensar qué hubiese ocurrido en caso de irse a McLaren.
La verdad sea dicha, lo cierto es que no creo que las cosas hubieran cambiado mucho para Michael. Tanto McLaren como Ferrari tuvieron ascensos muy similares a finales de los 90, y a principios de los 2000 su rendimiento también fue muy similar, así que probablemente hubiese ganado lo mismo en los mismos años que ganó los títulos, o quizá como mucho se hubiese llevado el de 1998. Lo curioso es lo que hubiese pasado con los demás pilotos implicados. Al fin y al cabo, Mika Häkkinen se hubiese quedado desplazado dentro del equipo, y seguramente su relación con Michael no hubiese tenido nada que ver con la que vimos en la realidad, que fue bastante cordial y con mucho respeto tanto dentro como fuera de la pista. El mayor damnificado hubiera sido Ferrari, que no solo no hubiese tenido un piloto referente con el que poder hacer frente a una McLaren emergente con los dos mejores pilotos del momento, sino que es que encima todos los ingenieros que llegaron desde Benetton, que se trajo Michael, no hubieran ido al equipo italiano, lo cual hubiese afectado mucho a su rendimiento. Quizá hubieran intentado, para compensar un poco, hacerse con los servicios de Damon Hill o del propio Häkkinen. Con este último, Michael en este escenario hipotético hubiese tenido una oposición mucho mayor, pero tampoco creo que hubiese cambiado demasiado la cosa. Seguramente más adelante hubiesen intentado hacerse con Montoya, Alonso o Raikkonen para cambiar algo las tornas. Ayrton Senna, Ferrari. Este fue siempre un gran fetiche de los italianos, conseguir fichar al astro brasileño Ayrton Senna. Tuvieron a pilotazos de la época como Alain Prost o Nigel Mansell, pero el magnetismo de Senna lo hacía especialmente tentador. Aún así, el gran problema es que los años que estuvo él en la Fórmula 1 coincidieron con los de mayor bajón de la escudería, haciendo que ninguna de las dos leyendas mencionadas anteriormente lograran el título con ellos. Sumado esto a que Prost estuvo en el 90 y 91 en el equipo, es decir, después de la durísima batalla que hubo entre ambos en McLaren, estaba claro que Ferrari no era una opción para Senna. Por tanto, en caso de haber ocurrido este fichaje, se hubiera tenido al piloto más icónico en el equipo más icónico de la historia. Seguramente hubiese sido alrededor de 1993, pero viendo lo mal que iba la escudería, ni Senna hubiese podido levantar ese equipo, lo cual le hubiese dejado muy frustrado. Un asunto completamente distinto es que Senna no hubiese muerto en su accidente de Imola. Esto le hubiese podido dar en el futuro un asiento en un Ferrari que ya se encontraba en ascenso. Ahí sí que podríamos haber visto a Senna luchar e incluso ganar un mundial con los italianos, pero eso es materia para otro vídeo. Pues hasta aquí este pequeño ejercicio de imaginación con el que esperamos que te hayas entretenido un rato. Como siempre, si te ha gustado dale a like, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales para ser cada vez más grande a la familia de Neumático Intermedio. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima.